Para el pensamiento judío del siglo I, la cruz no era solo un instrumento de tortura, era una anulación ontológica. No se trataba de un héroe cayendo en batalla, sino de un hombre siendo borrado por la justicia divina. Ese escándalon del que hablaría Pablo, no era una hipérbole retórica. Era el choque frontal entre una promesa de gloria y una realidad de oprobio que parecía insuperable. La paradoja del madero. La ley no dejaba margen al matiz. En el imaginario teocrático, la bendición de Dios se manifestaba en la vida, la descendencia y la tierra. La crucifixión representaba la antítesis exacta, la maldición de Deuteronomio 21-23. El texto es tajante. Quien cuelga de un madero es un objeto de execración divina. Para el fariseo, ver a Jesús allí no era ver a un mártir, sino a alguien rechazado por Dios. La impureza del cadáver. Un cuerpo colgado contaminaba la tierra santa. La urgencia de bajarlo antes del anochecer no era por piedad, sino por higiene ritual. El fracaso de la identidad. El Mesías debía restaurar el trono de David. Un rey que muere desnudo y bajo el puño de Roma no era una tragedia, era una prueba de que ese hombre era un impostor. El giro psicológico y teológico, lo que para el observador contemporáneo fue el final de una secta, para los discípulos se convirtió en el eje de una nueva realidad. El contraste es violento. De la maldición a la sustitución, la genialidad o revelación del pensamiento temprano fue invertir la carga. Si el Mesías era inocente y aún así colgó del madero, entonces no cargaba su propia maldición, sino la de quienes lo miraban. La debilidad como poder. Se rompe la estética de la fuerza. El Dios que se anonada, kenosis, redefine la divinidad. Ya no es el Dios que aplasta desde arriba, sino el que rescata desde el foso más profundo. El silencio del madero. Mientras el Sanedrín veía la confirmación de una blasfemia, la narrativa cristiana construyó allí el epicentro de la reconciliación. Lo que para el mundo es necedad, Dios lo eligió para avergonzar a los sabios. La crucifixión no fue un accidente en el camino del Mesías. Fue el evento que obligó a la humanidad a decidir si la justicia de Dios se mide por el poder político o por la profundidad de un sacrificio que absorbe hasta la maldición de la ley. Saulo de Tarso no era un hombre roto buscando remiendo, era un hombre de hierro convencido de que él mismo era el martillo de Dios. En su mundo, la fe no se sentía, se ejecutaba con la precisión quirúrgica de quien no conoce la duda. El celo, una violencia sagrada frente a la debilidad de una conciencia intranquila, Saulo se erige como el epítome de la certeza. Su psicología no se alimentaba de la culpa, sino de un orden cósmico que exigía pureza. Justicia impecable. Saulo no caminaba en las sombras del error, habitaba la luz cegadora de la ley, considerándose irreprensible ante cada precepto. El celos como categoría técnica. Su furia no era un desborde emocional, sino una violencia sagrada. Perseguir no era un pecado, era un rito de purificación para Israel. Acelerando la gloria. Según la visión de N.T. Wright, cada golpe de Saulo contra lo que consideraba impureza era un intento de forzar la mano de Dios, acelerando la vindicación divina sobre la tierra. La paradoja del perseguidor, o cosa tésica. Aquel que oraba con las manos teñidas de celo creía estar salvando al mundo al destruir la blasfemia del crucificado. No sabía que su armadura de justicia propia era, en realidad, su celda más estrecha. En cuanto a la justicia, que es en la ley irreprensible. Filipenses 3:6. Esta narrativa nos invita a reflexionar. ¿Cuántas veces nuestra mayor virtud es el obstáculo para nuestra verdadera transformación?
Saulo tuvo que perder su visión para empezar a ver. Tuvo que abandonar su impecabilidad para encontrar la gracia. Para Saulo de Tarso, el movimiento del camino no era una simple divergencia de opinión. Era un cáncer espiritual que amenazaba la estructura misma de la alianza entre Dios e Israel. La imagen del madero ensangrentado frente al brillo de la Torá resume la colisión de dos mundos irreconciliables. El escándalo del madero, una maldición visible. La teología de Saulo no permitía zonas grises. Si la ley era la voluntad perfecta de Dios, la crucifixión era la prueba irrefutable del abandono divino. La contradicción insoportable. Un Mesías crucificado representaba una aberración teológica, pues la ley declaraba maldito a todo aquel colgado en un madero. La invalidez del reclamo. Para un fariseo de estricta observancia, el madero no era un símbolo de sacrificio, sino la marca de un falso profeta que había sido juzgado y desechado por el cielo. El peligro nacional, la pureza en juego, la persecución no nacía del odio personal, sino de una defensa desesperada de la identidad nacional y la esperanza mesiánica. La amenaza de los gentiles. La inclusión de no judíos sin el rito de la circuncisión se percibía como una ruptura de la pureza necesaria para la liberación de Israel, la extirpación necesaria. Bajo esta lógica, Jesús era considerado un impostor peligroso y sus seguidores un foco de infección espiritual que debía ser eliminado para que la bendición de Dios pudiera volver al pueblo. El contraste sangriento. Mientras los rollos de la Torá irradiaban la luz del orden y la promesa, la cruz proyectaba la sombra de la anarquía y la blasfemia. Saulo perseguía porque creía que, al limpiar la impureza del camino, estaba apresurando el día en que Dios finalmente vindicaría a su pueblo. La conclusión era absoluta. El movimiento debía ser extirpado para salvar la nación. El camino a Damasco no fue una simple corrección de ruta. Fue un cataclismo ontológico. La vasija de barro de la antigua identidad de Saulo no se agrietó, sino que estalló desde el interior bajo la presión de una luz que su teología no podía contener. El Apocalipsis, desvelar el misterio. Lo que Saulo experimentó no fue una conversión religiosa en el sentido moderno, sino una reconfiguración radical de la realidad. El velo se rasgó, y el mundo que creía dominar a través de la ley se reveló como una sombra frente a la sustancia del resucitado. La vindicación del maldito. El choque fue absoluto. Si Jesús estaba vivo, entonces Dios lo había vindicado. El maldito del madero era, en realidad, el amado del Padre, lo que invalidaba cualquier juicio humano previo. El colapso de la estructura. Si el maldito había sido vindicado, la comprensión previa de la Torá y el templo estaba fundamentalmente equivocada. El sistema de méritos y pureza ritual se desmoronó ante la irrupción de la gracia. Destino, no abandono. Según Gorman, Saulo no abandonó el judaísmo. Lo que hizo fue encontrar su destino final en un judaísmo mesiánico. No dejó de ser israelita. Empezó a entender qué significaba serlo de verdad. La inversión de los valores. La luz que cegó a Saulo fue la misma que iluminó una verdad insoportable para su antiguo yo. La fuerza de Dios no se manifiesta en el martillo que aplasta la impureza, sino en la vasija que se deja romper para que la luz escape. Del celo a la entrega. La violencia sagrada que antes usaba para purificar a Israel se transformó en una pasión por sufrir en nombre de aquel a quien perseguía. La nueva identidad. El hombre que se definía por ser irreprensible ante la ley, ahora se define por ser un esclavo de Cristo, encontrando su valor no en su perfección, sino en su fractura. La luz no llegó para reparar la vasija,
sino para demostrar que el tesoro siempre fue algo que la vasija no podía contener. Gemini ha dicho, el mapa de Saulo ya no marca fronteras, sino un incendio que se propaga. La flecha que cruza el Mediterráneo no es el trazado de un viajero, es la trayectoria de un proyectil lanzado desde la eternidad hacia el corazón del imperio. La comisión, el profeta de lo imposible. Pablo no se ve a sí mismo como un administrador de una nueva religión, sino como un eslabón en la cadena de los grandes profetas. Su mandato es una irrupción que reorganiza el mapa del mundo conocido. Llamado desde el vientre, como Jeremías o Isaías, Pablo entiende que su existencia fue diseñada para este choque. Su vida antes de Damasco no fue un error, sino una preparación de celo que ahora es redirigida hacia las naciones. El mandato del nombre, llevar el nombre de ITUHTAYHWH a los etne, gentiles, no es una sugerencia, es un imperativo cósmico. Ya no se trata de atraer a las naciones a Jerusalén, sino de llevar la gloria de Dios a los confines de la tierra. El destronamiento de los ídolos. La lógica es implacable. Si el crucificado es ahora el Señor del mundo, Kyrios, entonces los césares y los dioses de piedra son solo sombras en retirada. La geografía de la Gracia Damasco fue el epicentro, pero el destino es el horizonte. España, Roma, el borde del mundo. Para Pablo, cada paso es una reclamación territorial para su rey. De la exclusión a la invasión. El hombre que antes buscaba proteger la pureza de Israel, expulsando lo impuro, ahora invade lo impuro para transformarlo. Una nueva etnia. Su misión crea algo que el mundo nunca había visto. Una comunidad donde las fronteras de carne, la circuncisión, se disuelven ante la identidad del Espíritu. Apartado para revelar a su Hijo en mí. La ambición de Pablo es aspiracional, porque no busca conquistar tierras, sino reclamar la lealtad del corazón humano para el único que, según su nueva visión, es digno de gobernar las naciones. La forja de un apóstol no ocurre en el estruendo de la multitud, sino en el vacío del desierto. Entre el resplandor cegador de Damasco, en el año 33 después de Cristo, y el primer paso del misionero en el 46 después de Cristo, existe un abismo de 13 años donde el silencio es el único maestro. El crisol del desierto. La teología de Pablo no fue un destello instantáneo, fue una lenta combustión de todo lo que una vez creyó saber. Arabia no fue un refugio, fue un laboratorio de deconstrucción. El proceso de reescritura. 3 años en la soledad de Arabia y una década en Siria y Cilicia no fueron tiempo perdido. Fue el periodo necesario para desmantelar las escrituras y volver a ensamblarlas, pieza por pieza, a la luz de la resurrección de Jesús. La muerte del intérprete. El fariseo que dominaba el texto tuvo que morir para que el apóstol pudiera leer. En ese silencio, las profecías de Isaías y los lamentos de David dejaron de ser tinta antigua para convertirse en el mapa de una nueva creación. El resultado, la historia redimida. Cuando Pablo emerge de las sombras, no trae consigo una nueva religión, sino la culminación de la antigua. La síntesis final. El resultado de estos años es una visión donde la historia de Israel no es un ciclo interrumpido, sino un relato que alcanza su cenit en el Mesías fiel. La madurez del mensaje, la urgencia de su misión posterior, nace de la profundidad de este silencio. No salió a predicar lo que sentía, sino lo que había integrado tras años de confrontar su propio pasado frente a la realidad del resucitado. El desierto no borró la ley en Pablo, la incendió con el propósito del Mesías. La revolución final de Pablo no fue jurídica, sino orgánica.
Tras años de silencio y kilómetros de polvo, la conclusión no fue un nuevo código de conducta, sino una fusión de naturalezas. Aquí el lenguaje legal del fariseo se rinde ante el asombro del místico. El misticismo participativo. Más allá del tribunal para el Pablo maduro, la salvación no es un veredicto dictado por un juez lejano. Es una inmersión en una realidad nueva. La fe deja de ser una creencia para convertirse en una ubicación geográfica del alma. La esfera de vida. El centro de esta espiritualidad no es la justificación legal, sino la participación mística. El creyente ya no está frente a Dios intentando agradarle, sino que está ubicado dentro de la esfera de vida del Mesías. Morir para germinar. El concepto de morir y resucitar con Cristo no es una metáfora poética, es un evento ontológico. El yo, que buscaba su propia gloria, muere en la cruz, y lo que emerge es una vida que ya no le pertenece a uno mismo. La intersección de seres. La imagen de los círculos entrelazados muestra que la identidad de Pablo ha sido absorbida por la de Cristo. Ya no hay un esfuerzo por imitar a un maestro, sino una cohabitación del espíritu. El colapso del ego. Gálatas 2:20. Este es el epitafio de Saulo y el nacimiento de la libertad absoluta. El hombre que se definía por su linaje y su celo, ahora se define por su ausencia. La crucifixión del yo. Con Cristo estoy juntamente crucificado. La vieja maquinaria de orgullo, culpa y méritos ha sido clavada en el madero. La vida sustituida. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Esta es la aspiración máxima, convertirse en un cristal tan transparente que solo se vea la luz que lo atraviesa. El creyente no es quien sigue a Cristo, sino quien permite que Cristo camine en sus zapatos. La ética de Pablo no nace de un esfuerzo de la voluntad por cumplir una norma, sino de una geometría del alma. La cruciformidad es el diseño maestro. Un movimiento descendente que, paradójicamente, es el único camino hacia la verdadera altura. Aquí la moralidad deja de ser una lista de prohibiciones para convertirse en una imitación estética y radical del Mesías, la kenosis, el descenso como poder. Basado en el himno de Filipenses 2:6-11, Pablo presenta una estructura de vida que subvierte toda lógica de estatus imperial o religioso, la renuncia al derecho. La madurez espiritual no se mide por cuánto terreno ganamos, sino por cuánto estamos dispuestos a ceder. Tener derechos y renunciar a ellos para servir al otro es el acto supremo de libertad. La forma de esclavo. El centro de la V teológica es la kenosis, vaciamiento. Al igual que Cristo bajó del estatus divino a la muerte en cruz, el creyente está llamado a un descenso constante hacia las necesidades del prójimo, la redefinición de la gloria. En el mundo de Pablo, la gloria no es el punto de partida que se protege con orgullo, sino la exaltación que Dios otorga únicamente a aquel que ha aceptado la forma de la cruz. Una ética de contraste para Michael J. Gorman. La vida cristiana debe tener forma de cruz. No es un adorno, es el esqueleto de toda acción social y eclesial. Contra la cultura del estatus, mientras el mundo romano buscaba escalar posiciones y acumular honores, Pablo propone un desmantelamiento del yo privilegiado. El servicio como identidad. La ética paulina no es altruismo, es una encarnación. Servimos no porque seamos buenos, sino porque estamos participando en el mismo patrón de vida de aquel que se hizo esclavo. La verdadera altura no se alcanza escalando sobre los demás, sino descendiendo para sostenerlos. Esta historia maestra nos plantea el desafío final. ¿Estamos dispuestos a que nuestra vida pierda su forma original para adoptar la forma de la cruz?
La transmutación final de Saulo no fue una pérdida de energía, sino un cambio radical de polaridad. El hombre que una vez fue una tormenta de violencia sagrada no se apagó, simplemente aprendió que el fuego, en lugar de quemar al otro para purificarlo, podía quemarse a sí mismo para iluminar. La alquimia del espíritu, de la mano que golpea a la mano que sangra. La inmensa fuerza emocional que Saulo llamaba celo, celos, experimentó una redirección absoluta tras su encuentro con el resucitado. Ya no es el martillo de la ley, sino el yunque de la gracia, la inversión del celo. Antes su pasión se traducía en infligir dolor como un rito necesario para limpiar a Israel de lo que consideraba impureza. Ahora esa misma intensidad lo lleva a absorber el sufrimiento como un medio para redimir. El sufrimiento como insignia. Para el apóstol, el dolor no es una derrota ni una señal de abandono divino. Al contrario, el sufrimiento apostólico se convierte en su mayor insignia de honor. Participación en los dolores del Mesías. Sus cicatrices no son solo heridas de guerra, son una participación física en los padecimientos de Cristo. En su cuerpo, Pablo completa lo que falta a las aflicciones del Mesías, no por insuficiencia del sacrificio, sino por la necesidad de encarnarlo en cada frontera que cruza. El nuevo poder, la debilidad, en el mundo de Saulo, el poder se demostraba mediante el control y la extirpación del enemigo. En el mundo de Pablo, el poder se perfecciona en la debilidad, de agresor a víctima voluntaria. La mano que antes se cerraba en un puño para defender la pureza nacional, ahora se abre para recibir los clavos de la incomprensión y el azote, imitando la kenosis de su Señor. Amor que sufre. Este es el nuevo celo. Es un amor que no se impone por la fuerza de la lógica o la espada, sino por la irresistible fuerza de quien está dispuesto a morir para que otros vivan. El celo ya no busca la muerte del blasfemo, sino la muerte del propio ego para que el amor de Dios sea visible. La metamorfosis de Saulo no culmina en la gloria, sino en una herida necesaria. El aguijón en la carne es la respuesta divina a la psicología de un hombre que, habiendo sido impecable bajo la ley y ahora agraciado con visiones celestiales, corría el riesgo de ser devorado por su propia grandeza. La anatomía del freno divino. El aguijón no es un accidente de salud, sino un instrumento teológico. Representa la paradoja de un apóstol que predica la plenitud mientras habita la fragilidad. La fragilidad como ancla. Se especula sobre una enfermedad física persistente, posibles afecciones en los ojos o malaria, que actuaba como un lastre biológico para su ego, el antídoto a la exaltación. Tras experimentar el apocalipsis y visiones místicas inefables, el aguijón servía para evitar que el apóstol se elevara por encima de su condición humana. La vasija quebrada. Al igual que la imagen de la vasija que deja escapar la luz a través de sus grietas, el aguijón asegura que el brillo provenga del tesoro interno y no del recipiente. La lección. El poder en la fractura. La respuesta de Dios a los ruegos de Pablo redefine para siempre el concepto de autoridad espiritual, la dependencia total, la suficiencia de la gracia. Pablo descubre que el favor divino no elimina la debilidad, sino que la habita. La perfección del poder. En la lógica paulina, el poder de Dios no se manifiesta a pesar de la debilidad humana, sino que se perfecciona exactamente en ella. El aguijón no era un castigo por el pasado, sino una salvaguarda para el futuro. La garantía de que el apóstol nunca olvidaría que caminaba por pura gracia.
Esta psicología de la debilidad es el cierre perfecto para el hombre que empezó con una certeza de hierro. Saulo tuvo que perder la vista para ver, y Pablo tuvo que aceptar su herida para ser verdaderamente fuerte. El viaje de Saulo a Pablo no concluye en la soledad del espíritu, sino en la mesa compartida. La teología de la justificación no era un concepto abstracto para bibliotecas. Era el motor de una revolución sociológica que dinamitó los cimientos del mundo antiguo. Aquí el misticismo se hace carne y se sienta a comer. La sociología del espíritu. En las iglesias paulinas, la fe se medía por la capacidad de romper el pan con quien, hasta ayer, era un enemigo natural. La nueva humanidad era un experimento social sin precedentes en el imperio. La definición de familia, la justificación, deja de ser un término legal para convertirse en el criterio de pertenencia. Ya no es la sangre ni la ley lo que define quién es de los nuestros, sino la fe en el Mesías. La disolución de fronteras. En el espacio de la Iglesia, las divisiones que sostenían al mundo, judío frente a gentil, esclavo frente a libre, simplemente se disuelven. No es que dejen de existir, es que pierden su poder para segregar. Comensalidad radical. El acto de comer juntos fue el gesto político y espiritual más subversivo de Pablo. En una sociedad de castas y jerarquías estrictas, que un ciudadano romano cenara al mismo nivel que un esclavo era una declaración de que el reino ya había llegado. El manifiesto de la unidad, lo que Saulo antes defendía mediante la extirpación de lo impuro, ahora Pablo lo construye mediante la inclusión de lo diferente. Justificación como inclusión. Estar justificado significa que Dios te ha sentado a su mesa. Por lo tanto, nadie tiene el derecho de levantarte de ella. La Iglesia como contracultura. Frente a la Pax Romana, basada en el orden jerárquico, la sociología del espíritu propone una paz basada en la igualdad radical de los hijos de Dios. La mesa es el único lugar donde el mundo antiguo realmente murió y la nueva creación comenzó a respirar. El viaje de Pablo es, en última instancia, una guerra contra la arquitectura del pensamiento. No basta con cambiar el objeto de adoración. Es necesario demoler la estructura que decide qué es valioso. Esta es la metamorfosis de la mente, froneo, el paso de un sistema basado en el honor imperial a uno regido por la lógica del reino. Froneo, la reconfiguración del juicio. La conversión no fue un evento emocional pasajero, sino una renovación del entendimiento profunda. Pablo propone que el creyente debe adquirir una nueva facultad cognitiva, la mente de Cristo. Más allá del dogma, tener la mente de Cristo no es simplemente memorizar datos o doctrinas, es aprender a pensar, valorar y sentir con la misma sensibilidad de Jesús. La subversión de valores. Bajo esta nueva óptica, los pilares que sostenían la identidad de Saulo y la gloria de Roma, el poder político, el estatus social, el linaje y el éxito, sufren una devaluación absoluta. La basura de la gloria. Lo que antes era el tesoro de su vida, su impecabilidad ante la ley y su prestigio, Pablo ahora lo etiqueta con la palabra más cruda: basura, scubala, un residuo sin valor en comparación con la supremacía de conocer al Mesías. El nuevo intelecto, la imagen del busto romano iluminado por conexiones neuronales, simboliza este choque. La razón clásica, obsesionada con la jerarquía, es invadida por una luz que reorganiza las prioridades. Una nueva estética. Lo que el mundo desprecia, la debilidad, la cruz, el servicio, la mente renovada lo identifica como la verdadera belleza y el verdadero poder. El fin del orgullo. La mente de Cristo mata el narcisismo religioso.
Si el Mesías se anonadó, el seguidor no puede vivir para su propia exaltación. La fe no es solo creer que Dios existe, es ver el mundo como Dios lo ve. Este es el clímax de la transformación. El hombre que comenzó con una certeza de hierro, termina con una mente de gracia. La voz de Pablo no se extinguió con su presencia física. Se multiplicó en el apostolado en ausencia. Sus cartas no fueron simples documentos administrativos, sino el tejido vivo de una red que conectaba ciudades y corazones a través del Mediterráneo. La teología en cadenas. La paradoja final del apóstol se encuentra en su cautiverio. El hombre que recorrió el mundo para proclamar la libertad terminó encadenado, pero descubrió que el mensaje no puede ser apresado. Sustituto de presencia. Las cartas eran la extensión de su cuerpo y su voz. Cuando Pablo no podía estar físicamente en Éfeso, Corinto o Roma, su autoridad y su afecto viajaban en papiro. Encadenado pero libre, gran parte de su legado se forjó en la prisión. Allí, en la restricción absoluta del movimiento, su pensamiento alcanzó su máxima expansión teológica. Más que tratados. Sus escritos no son tratados fríos de academia. Son extensiones de su propia angustia, su amor pastoral y su lucha por la fidelidad de las comunidades que él mismo había engendrado. El pastor de papel y tinta. El liderazgo de Pablo se redefine a través de la distancia. No gobernaba por decreto, sino por una relación dialógica que desafiaba los muros de las cárceles imperiales. La vulnerabilidad como autoridad. En sus cartas, Pablo se muestra herido, preocupado y apasionado. Su autoridad no emana de una jerarquía rígida, sino de la autenticidad de su sufrimiento por el Evangelio. Una red invisible. A través de sus escritos, creó una identidad compartida para grupos diversos. La tinta unió a esclavos y ciudadanos en una misma familia de Dios, sin importar los kilómetros que los separaran. Sus cadenas no silenciaron su mensaje, lo convirtieron en un eco eterno que todavía resuena en cada rincón de la historia. El viaje que comenzó con un estruendo de certezas en el camino a Damasco encuentra su silencio final a las afueras de los muros de Roma. El hombre que una vez fue el martillo de la ley se convierte en la ofrenda misma, cerrando el círculo de una vida donde el yo fue progresivamente devorado por la gracia. El martirio bajo Nerón, entre el 64 y 68 después de Cristo, no es el final de una tragedia, sino la consumación de una liturgia, la libación, el sacrificio de la propia sangre. Para Pablo, la muerte no es una derrota biológica ni un castigo imperial. Es un acto de culto. Su perspectiva final redefine el concepto del sacrificio, la ofrenda derramada. Al describir su muerte como una libación, Pablo utiliza un lenguaje sacerdotal. Su sangre no se pierde en el suelo romano, se derrama voluntariamente sobre el altar de la fe de las comunidades que fundó. La libertad del prisionero. Aunque el cuerpo está encadenado y el cuello espera el golpe de la espada, el espíritu habita una dimensión donde el veredicto de Nerón no tiene peso. Tre Fontane. El lugar de su ejecución se convierte en el epicentro de un legado que, lejos de detenerse, se dispara hacia la eternidad. El balance de una vida en tensión. Las palabras finales que la tradición le atribuye en la segunda carta a Timoteo son el epitafio de una voluntad que nunca se rindió, pero que supo transformarse. La batalla peleada. No fue una lucha contra hombres de carne y hueso, sino contra la estructura misma de un mundo que rechazaba el escándalo de la cruz. La carrera concluida. El proyectil que salió de Damasco ha alcanzado su objetivo. El mapa ha sido cubierto. Las naciones han escuchado el nombre. La fe guardada.
El mayor logro no fue el éxito de sus viajes, sino haber mantenido intacto el tesoro de la gracia en una vasija de barro que nunca dejó de quebrarse. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Segunda de Timoteo 4:7. Saulo murió para que Pablo naciera. Pablo murió para que Cristo fuera todo en todos. Su vida termina como una copa que se vacía, demostrando que en el reino de Dios solo aquello que se entrega por completo permanece para siempre. La metamorfosis de Saulo de Tarso no es solo un cambio de ideas, es una muerte y un renacimiento que redefine lo que significa ser humano ante el misterio. El resumen de su legado no es una lista de éxitos, sino la descripción de una existencia que adoptó, de forma definitiva, la geometría del madero. El tríptico de la transformación. La vida de Pablo es el testimonio de cómo la gracia no destruye la naturaleza, sino que la incendia con un propósito nuevo. Su legado se sostiene sobre 3 pilares de subversión espiritual: de perseguidor a apóstol. La intensidad emocional no desapareció, sino que fue redirigida por el amor. El hombre que antes usaba su energía para extirpar al otro, ahora la consume para abrazar a las naciones, de la ley a la gracia. Su identidad dejó de construirse sobre el cumplimiento de códigos externos para fundamentarse en la unión con Cristo. Ya no es un individuo intentando alcanzar a Dios, sino un ser habitado por la divinidad. De la fuerza a la debilidad. Su mayor descubrimiento fue que la potencia de Dios no necesita la invulnerabilidad humana. Al contrario, el poder divino se perfecciona en la fragilidad. El resultado: una existencia cruciforme. El legado final es la cruciformidad. Pablo no dejó una religión de templos, sino una estética de vida donde la cruz es el patrón de toda conducta. Un descenso voluntario en servicio al otro para alcanzar la verdadera exaltación. La espada y la cruz. La espada del celo legalista que buscaba la muerte ha sido sustituida por la luz de la cruz que ofrece vida. La pluma y el espíritu. El conocimiento que antes era un arma de exclusión se convierte en manos del apóstol, en un instrumento de unidad que escribe una nueva historia para la humanidad. Su vida es el mapa de un hombre que se dejó romper para que el mundo pudiera ser reconstruido desde el amor.